Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están este día? Día jueves, ya día 3 de diciembre de este año 2020, ya casi termina, ¿verdad? Aquí estamos nosotros queriendo informarles, queriendo interactuar con ustedes para saber qué es lo que está pasando en El Salvador, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que sucede en cada una de las situaciones que nosotros podemos tocar este día. Si son tan amables y comparten este video, porque yo tengo ciertas restricciones ahora para compartir. Mañana termina la restricción, pero igual es importante compartir con mayor cantidad de grupos y páginas para que podamos interactuar en este coloquio, que es importante saludarlos y esperar que cada uno de ustedes se encuentre en excelente estado de salud. Es mi mayor deseo para que cada uno de ustedes cada día pueda contribuir con ese optimismo, con esas ganas de salir adelante. Y mire que es importante recordarles que ya el año 2020 termina y nosotros tenemos que empezar a hacer un balance de qué ha pasado en el año. Y dentro de todas esas cosas, cada día que pasa uno se empieza a dar cuenta que pareciera que las personas queremos entender algo al revés. Se está hablando mucho de que ya va a empezar a circular la vacuna contra el COVID la próxima semana en algunos lugares. De hecho, la vacuna de Rusia, esa ya está circulando allá en Asia, ya llegó a la India, ya se están vacunando los de Venezuela con la ayuda de Rusia. Y quiera si o no, tenemos que tomar en cuenta que en algún determinado momento todos vamos a empezar a disfrutar de los beneficios o de los sinsabores que puede traer ese tipo de tratamiento, porque no es nada seguro. Todavía no está comprobado que sea efectivamente asertivo en un 100%. Cada una de las vacunas tiene sus deficiencias y dentro de esas deficiencias usted puede encontrar que puede resultar ciertos efectos secundarios que todavía no se han determinado, con tal de que no lo dejen más dundo a uno de lo que ya es suficiente, ¿va? Nos van a agarrar como conejillos de indias, nos van a agarrar como un experimento social para saber si le funciona o no le funciona. Y al fin y al cabo, yo siempre digo, bueno, sí, siempre y cuando no la hagan obligatoria, todo bien, porque al menos yo le tengo aversión a las agujas. A mí no me gusta eso. Se recuerdan en una época en El Salvador, era una vacuna obligatoria en todas las escuelas, ¿no? Y me recuerdo que a mí me tocaba incluso andar siguiendo a unos monos que no les gustaba vacunarse y decía el profesor, vayan a seguirlo, agárrenlo, porque hay que ponerle la vacuna a Chepe. Y salíamos todos a agarrarlo porque salía corriendo aquel que no quería que le pusieran la vacuna, ¿va? Y que todos tenemos en alguna medida algún miedo a esa vacuna. Y se acuerdan que le ponían a uno la vacuna y se le hacía un gran chicote aquí en el brazo, ¿verdad? Yo todavía tengo cicatrices de esa vacuna, como tres cicatrices de esa vacuna que nos ponían contra el tétano, contra la difteria, contra la tuberculosis. Y dicen que esa vacuna que pusieron en alguna época contra un montón de enfermedades en El Salvador, dicen que eso tiene efectividad. Dicen que eso ha causado cierta inmunidad a muchos.
A muchos que en algún momento se pusieron o nos pusimos esas vacunas, dicen que ha causado cierto grado de inmunidad y está permitiendo que muchos no hayan salido afectados por el coronavirus. Dicen, yo solo traslado lo que escucho, lo que dicen, porque esa vacuna que ponían cuando usted era cipote, si se acuerda, tenía 3 componentes. Lo vacunaban contra el tétano, tuberculosis y la difteria. Y eso crea anticuerpos que lo protegen a uno. Al menos yo considero de que sí han ayudado mucho porque el país está libre de tuberculosis. Es bien raro los casos, solo aquellos casos que no se vacunaron pudieran ser afectados. Pero de cualquier manera que miren, usted va a encontrar gente que se resiste a ser conejillo de India, ¿verdad? Yo hasta que vea que todo resulta bien, entonces me voy a vacunar. No va a ser de los primeros que va a decir aquí estoy yo, prueben, ¿verdad? De cualquier manera, hay cosas que hay que tomarlas con mucha responsabilidad. Porque hasta el día de hoy, todavía ni siquiera han comprobado la eficiencia que tiene el uso de mascarilla. Por ley, por lo que quiera, porque así lo estipulan algunos lugares, uno usa mascarillas. Pero hasta ahora no hay estudios que demuestren que la mascarilla es efectiva. Porque si así fuera, si supiéramos cómo nos contagiamos, pues por ahí se podría atacar en la parte sanitaria, ¿va? Pero hasta el día de hoy incluso hay miles, miles, miles de variedades de mascarillas. Mascarillas de la menor calidad hasta la más alta calidad. No porque sea más cara, no porque sea de mayor precio o calidad, va a significar que sea más efectiva. Hay gente que tiene una mascarilla que usa desde que comenzó la pandemia. Desde marzo, la misma mascarilla usa. Solo la lavan, ¿va? Algunos ni siquiera la lavan, ¿va? Pero no se ha comprobado la efectividad del uso de mascarillas. Todavía nadie puede decir esta es la ideal. Se dice que la 3MK95, que esta, que es la otra, que la KN95, pero dicen, pero ese ya es un componente chino, ese ya no funciona igual. Pero científicamente nadie puede decir, aquí está el virus, pongámoselo para saber si eso es o no es efectivo. Al fin que la usamos porque así está establecido en los protocolos de bioseguridad. Y que tenemos que lavarnos las manos, y que tenemos que protegernos, y que esto, que lo otro. Pero nadie puede complicarse la vida afirmando aquí está la verdadera fuente de contagio. Nadie lo ha podido lograr. Nadie ha podido decir no haga esto porque esto le va a contagiar. O sea, ¿por qué? Porque es un virus, nadie lo mira. Nadie lo puede palpar o nadie lo puede visualizar a dónde es que está. Y eso nos deja en un gran vacío. El gran vacío que nos deja es, ¿qué tan efectivo va a ser un tratamiento si ni siquiera lo podemos nosotros visualizar? Hoy en día nadie sabe, por ejemplo, cómo te contagias de gripe. Muchos dicen, es que el cambio de clima, es que el ambiente que está ahí, es que se expone por esto, por lo otro. Pero nadie conoce el virus.
no tiene color, no tiene olor, como para que alguien pueda afirmar, aquí está, por aquí es donde nosotros tenemos que evitar. Y fíjense que es importante que uno también visualice, uno también lo hace por responsabilidad, ¿verdad? Y dicen, no se tienen que reunir más de 10 personas porque, sí, pero es que el contagio puede estar en dos. Una persona contagiada junto con otra no contagiada, ya se hizo el contagio. Pero ¿a quién se le ha ocurrido decir que solo se pueden reunir 10 personas? ¿Acaso no está una fuente de contagio entre dos ahí? Pero como son medidas de protocolo sanitaria, todos dicen así está bien. Así nos vamos, así tenemos que hacerlo. Usamos cloro, usamos oxicloroquina, no sé qué cosas. Que usamos las recetas de la abuelita con limón, con ibuprofeno, que le ponemos un gran componente de limón, le ponemos un gran componente de no sé qué, de no sé cuánto, y hacen la mezcla y para adentro. Y ahí nadie sabe qué fue lo que lo curó, si lo curó el limón, si lo curó la aspirina, si lo curó el ibuprofeno, si lo curó el ajo, porque hay gente que hace hasta menjures, ¿verdad? Con ajo, le ponen orégano, le ponen limón, le ponen un montón de cosas y para adentro el trago de cura. Y eso dicen es efectivo. Si así fuera fácil, lo que sucede es que muchas veces las personas tienen defensas que les permiten. Y ahí es donde lo que yo he dicho, que muchas veces hay defensas que se tienen desde la niñez. Hay gente que se ha hecho inmune desde la niñez. Hay cantones, hay lugares donde los hipotes no se enferman, ¿va? Hay lugares apartados, remotos, donde los niños no se enferman y andan hasta sin zapatos, ¿va? Andan jugando ahí a la intemperie y no se enferman los monos, ¿va? Pero no vaya a ser un cipote de ciudad que ni siquiera lo quieren dejar que se quite los zapatos cuando va al campo. No quieren dejar que los pique un zancudo porque una hormiga los puede dañar. Y todo enfermo regresa el mono para la ciudad. Le da de todo. Pero los hipotes del campo, esos son más resistentes, ¿va? Lo que habría que estudiar es el fenómeno de por qué. ¿Por qué un cipote así igual a Juan Alberto Rivera de allá de San Miguel no se enferman, ¿va? Deberían de ser estudiados esos fenómenos. ¿Por qué es que esos hipotes son resistentes, ¿va? ¿Cuál es? Hay que estudiar esas especies. Esas especies hay que estudiarlas y sacar una conclusión de por qué no se enferman esos monos de allá del campo, ¿va? ¿A qué se debe que ellos adquieren esas defensas? Bueno, si usted se da cuenta, ¿quiénes son los que ganan las carreras atléticas de maratón más grandes del mundo? O las más famosas. Son de allá, de Etiopía. Un morenito ahí, todo desnutrido, chiquitillo, negrito. Y ese gana la maratón de los 42 kilómetros más famosas del mundo. Y no la gana un atleta especializado, de esos que lo forman en gimnasios y que le ponen máquinas, le ponen de todo. Y viene el muchacho de allá de Etiopía que dicen que no hay ni comida.
y gana la maratón sin despeinarse. Pues. Hay que estudiar esos fenómenos. ¿Por qué esa gente es más resistente? ¿A qué se debe? Si no es por la alimentación, porque ellos a veces ni siquiera comen. Etiopía es un país pobrísimo donde hay hambruna. Y viene un atleta de la ciudad con una gran preparación técnica, con grandes recursos, hasta con entrenadores especiales, y que solo entrena en pistas de no sé qué, de no sé cuánto, de las más delicadas del mundo, y la gana la carrera a alguien que salió de allá, de lo más recóndito. Entonces, esas especies hay que cuidarlas y hay que estudiarlas. Por eso yo molesto a un amigo de allá de San Miguel que se llama Juan Alberto y digo, estas especies hay que estudiarlas porque es que son tan resistentes. Pues. Y van a decir, es que somos de la tribu lenca, van a decir, va. Y vos sos de los pipiles, vos sos de los, no sé qué otras cosas hay, no sé qué otras razas, no sé qué otras tribus, pero los de Oriente dicen, es que no somos originarios, somos de los pueblos lencas, de esos guerreros, de los más fuertes. Sí, pero esos fueron tus bisabuelos, tus tatarabuelos, vos ya sos de ciudad. Pero la sangre, esa que viene de generación en generación, a lo mejor les hereda algunas cualidades especiales que los hacen ser más resistentes. Y por eso es que usted mira a un cipote de ciudad, todo enfermo, el cipote cuando va al campo. Hay gente de ciudad que ni siquiera puede ir al campo una vez en la vida. Porque hasta casi se muere. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer la diferencia? Bueno, sujetos de estudio. Hay que hacer un examen consciente de qué es lo que hacen, cuál es su origen, cuál es su preparación, cuál es su costumbre, ¿verdad? Y qué es lo que lo hace más fuerte. Bueno, hay muchos factores. Y por eso muchos dicen, mire, es que usted para hacer un equipo debe agarrar los atletas de los cantones porque ahí salen los mejores jugadores. Bueno, esos hay que verlo porque es cierto, son aguantadores, tienen resistencia, tienen fuerza. Si es que cuando yo he ido a la ciudad y he comparado con la vida del campo que también he vivido, hay una gran diferencia entre la forma de vida de cada lugar. Y como yo me crié en Cantón, yo sé lo que significa ese esfuerzo de mucha gente para sobrevivir, para subsistir. Y muchas veces la gente se cría con frutas, verduras del campo, granos básicos. La fuente de alimentación de la ciudad es diferente a la fuente de alimentación del campo. En el campo por lo general la gente come carbohidratos, ¿verdad? Arroz, frijol, maíz. En la ciudad los hipotes ni comen. Muchas veces solo se comen un poquito de cereal de ese que ya venden en cajas, que ni siquiera se sabe de dónde salió ese cereal. O leche de esa que a ver de dónde es. Comen francés con harina de trigo, pero trigo a ver de qué tipo. En cambio, en el campo se comen tortillas de maíz, que es ese maíz que se cocina en forma artesanal, fuente de un gran nutriente, todo tipo de vitaminas. Y yo creo que todo eso es la base de la dieta que ayuda mucho. Entonces, la dieta alimenticia muchas veces es primordial para poder desarrollar
especies resistentes a cualquier enfermedad. Y eso es lo que hay que buscar. Hay que darse cuenta qué es lo que realmente buscamos nosotros como seres humanos. Porque la pandemia nos debe de haber permitido darnos cuenta que somos unos seres inútiles. O sea, esta pandemia nos tiene que haber enseñado, nos tiene que dejar la lección de que los seres humanos somos una mínima expresión comparado con lo que puede suceder con una pandemia. Porque inmediatamente nosotros nos dimos cuenta de la pandemia, no hallábamos ni el camino. Muchos incluso al oír hablar de coronavirus empezaban a sentir escalofríos. Ojalá no me dé esa cosa. Y empezaba a imaginarse qué pasaría si le llegara a dar el coronavirus. Y ya no apenas sacaba los ojitos de la casa, así, porque allá en la calle andaba el coronavirus. O sea, estamos tan, pero tan ensimismados nosotros que no nos hemos dado cuenta de que los sistemas económicos en el mundo nos pueden mover a su antojo, de aquí para allá. Te encerrás porque te encerrás. Y si no te encerrás, te voy a ir a encerrar a otro lugar donde vas a estar con gente enferma. Y empieza la gente a tener miedo, ¿verdad? No salgas porque allá afuera anda el coronavirus. Y eso, lo que nos deja la lección es que somos fácilmente manipulables. ¿Se han dado cuenta que el gobierno de El Salvador tiene unos 15 días de que no da informes de que si hay o no hay coronavirus? Tiene como 15 días que los datos de las cifras que el gobierno presenta de si han habido o no han habido casos no aparecen. O sea, no les interesa informar. 15 días de no dar informes. Aquí en Estados Unidos se está informando que en un día mueren 1000 personas. En otro lado, en California están cerrando los negocios no esenciales. Los van a cerrar durante un periodo. En Europa se están dando casos de miles de nuevos contagios, miles de muertos en esta segunda ola. Y no se ve a ciencia cierta el término, no se ve a corto plazo cuándo puede terminar esto. Mientras tanto seguimos resistiendo la embestida de que la segunda avenida puede ser mayor de peligrosa que la primera. Las recaídas siempre son mayores, ¿va? Y sin embargo, yo no veo, por ejemplo, estaba escuchando yo que, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas de El Salvador acaba de decir que el hospital ya no va a terminarse, no se va a terminar en julio del 2020, sino que se va a terminar en marzo del 2021, dice. O sea, ya cuando no se necesite, ya cuando no sea, porque ese hospital fue hecho, fue concebido, fue planificado para atender casos de COVID-19. Pero ayer en la asamblea estaba diciendo el ministro de Obras Públicas que ese hospital va a estar listo en marzo del 2021. Se supone de que era para atender los casos del COVID. Pero como que no hay casos en El Salvador. ¿Va? En el único país del mundo que no ha tenido un hospital especial solo para COVID. No, hay muchos. Hay muchos países que no han tenido un hospital especial. Sin embargo,
Hoy resulta ser que hace ese hospital que están invirtiendo más de 100 millones de dólares no va a servir para la verdadera función para el cual fue creado, que era atender a pacientes de COVID, sino que va a servir como un hospital más. Y vamos a tener una infraestructura hospitalaria excelente, pero no fue diseñada para eso. Al final pueden decir cualquier cosa, pero para tenerlo listo en marzo van a necesitar ¿cuántos millones más? Van a necesitar otros 100 millones, porque falta el equipamiento, falta adecuarlo a que sea un hospital de verdad. Falta comprar todo el equipo necesario para eso. Falta diseñar toda la parte aledaña al hospital que permita los parqueos suficientes, que se los acabaron al diseñar un hospital ahí. Se terminaron el parqueo que había. Ya hoy no van a haber parqueos para ese hospital. O van a pedir otros 100 millones para hacer un edificio de parqueos. Tomando en cuenta cómo opera el gobierno de El Salvador, son capaces de que pidan otros 100 millones para terminar ese hospital y otros 100 millones para construir un edificio de parqueos, porque no hay parqueos. Ese hospital no va a tener parqueos. Dice, dice Idalia, son manipuladores por el simple hecho de no querer leer o investigar. San Miguel, tanto Minsale, el Seguro Social lleno de pacientes contagiados de COVID, las pediatras full, niños con neumonía. O sea que el Seguro Social de San Miguel no es solamente para pacientes COVID. Se supone de que sí iba a ser especializado solo para atender pacientes COVID el Hospital de San Miguel del Seguro. Al final atiende de todo, sí, que ahí se vale de todo. Canadá, dice Héctor Monge, no ha construido hospitales especiales para el COVID, por lo menos en las provincias del este. Sí, no lo han hecho. Ni Estados Unidos no ha hecho hospitales especiales. Aquí en Estados Unidos, por lo menos en el estado donde yo vivo, no se han construido infraestructuras especiales solo para atender a pacientes de COVID. A la mayoría de personas las han atendido en su casa. Les han puesto cuarentena en su casa y les han dado tratamiento. Para ir a un hospital aquí en Texas tiene que haber un extremo momento, ya cuando el paciente ya no puede estar en su casa, sino que necesita una UCI. Ahí sí lo mandan al hospital. Pero mientras tanto en su casa recibe el tratamiento médico. Pero El Salvador quiso hacer algo mejor, quiso hacer estrella, quiso hacer el mejor hospital del mundo. Pero allá por marzo de 2020 dijo el presidente de El Salvador que nunca en la historia El Salvador había podido construir un hospital en 3 meses. Y que ya va a estar ese hospital, dijo, de 3 niveles. En junio, julio va a estar. Ningún gobierno del país en 40 años ha podido hacer un hospital en tiempo récord, dice. Después apareció diciendo de que no tenían una varita mágica para construir un hospital tan rápido y que se iba a tardar un poco más. 3 meses, dijo. Ya pasaron ¿cuántos meses? Desde el mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 9 meses. Y ayer dijeron, no, ese no lo ofrecemos para allá. Ese va a estar en marzo 2021. Póngale atención. 4 meses para terminarlo.
Tome nota por ahí. El día 2 de diciembre dijo el ministro de Obras Públicas que en marzo de 2021 va a estar listo. Es que estos pensaron que era como pintar y poner un par de camas, igual como hicieron con las galeras del pabellón centroamericano, donde ya tenían todo. Y ahí lo único que hicieron fue poner camas y pintar un poco, poner luces, pero que toda la estructura ya estaba. Si lo más difícil de una construcción es eso, formar los cimientos, darles el tiempo suficiente de secado a las estructuras para que estén suficientemente sólidas. Después, cuando el piso está lo suficientemente sólido, es momento de levantar las estructuras. Pero antes de todo eso hay que trabajar en toda la fase interna, el cableado, de las conexiones de energía eléctrica, de drenaje, todo lo que tiene que ver con el sistema de ductos para todo el sistema de que van a necesitar calefacción o no, la parte de aire acondicionado, toda la parte subterránea que no se puede dejar en el aire. Hay una parte de construcción, yo no soy especialista en eso, pero lo único que sé es de que antes de toda la parte externa hay una fase interna de preparación de suelos y todo eso que se lleva más tiempo. Y por eso es que cuando alguien no sabe, estima y dice, ah, sí, eso, como cuando usted mandaba a hacer un pantalón del sastre, va. Vení el jueves a tales horas, ya va a estar listo. Porque el sastre sabía que ese día tenía tantos pantalones y podía tenerlo listo el día. Nunca faltaba el sastre que no lo tenía listo cuando usted llegaba. ¿Por qué? Porque no era un buen sastre. Hay cosas que se hacen en una forma exacta, como un reloj suizo. Venga a tales días, a tales horas y aquí va a estar listo. Cuando alguien sabe el trabajo, esa se le facilita poder estimar y decir, sí, lo vamos a tener listo ese día, a esa hora. Pero cuando alguien no sabe, ofrece y no cumple, porque no conocen, porque no han estudiado el fenómeno, porque no conocen su oficio. Entonces ofrecen cosas que no cumplen. En Las Vegas y en todo Nevada no han hecho hospitales para COVID, dice José Manuel López. Claro, es que en Estados Unidos no han hecho hospitales especiales. Y hay miles de gente, más de 200,000 muertos. Y sin embargo, no se ha podido, no se ha saturado el sistema hospitalario. No han necesitado hacer hospitales especiales. A lo sumo han abierto tiendas de campaña para atender a pacientes, pero no más. Pero cuando alguien no conoce el tema es cuando comete errores de cálculo. Por eso es que es importante escuchar a la gente especialista, ¿va? A la gente que conoce. En un acto bochornoso, por ejemplo, el día de ayer, el ministro de Obras de Ganadería y Agricultura fue a dar un show a la asamblea tratando de explicar en qué ha gastado 200 millones de dólares y salen con la cantaleta es que es para el pueblo. Y cuando le piden cuentas, cuando le piden informes, cuando le piden números,
ni siquiera puede explicar por qué gastó más de lo que recibió. Dice que recibió 145 millones, pero gastó 207 millones. ¿Y quién le dio el resto de dinero? Ni siquiera pudo explicar. Porque han hecho un desorden financiero trasladando fondos del Estado de otros lugares sin permiso de la Asamblea, violando la ley AFI, que prohíbe hacer transferencias sin autorización. Pero quedó en evidencia el ministro de Agricultura como un completo analfabeto. Ni siquiera conocer esa parte elemental que se necesita conocer. ¿Cómo era posible que dijeran, sí, mire, es que no tenemos esa información, ahí se la vamos a mandar? Lo mismo hizo el ministro de Obras Públicas. Ministro, ¿y por qué usted como ministro de Obras Públicas anda comprando cosas que tienen que ver con salud? Si la Ministerio de Obras Públicas no es para andar comprando cosas que corresponden al Ministerio de Salud. Eso parte de todo lo que va a venir, que le van a tener que explicar a la población por qué el Ministerio de Salud anda comprando mesas de billar o juegos de PlayStation. O por qué anda comprando servicios de taxi y no tiene nada que ver. Y por otro lado, construyendo hospitales que les corresponde a Ministerio de Salud. Porque como quieren ser campeones, porque quieren dar la imagen de que lo saben todo, caen en la ridiculez de que no hacen ni una cosa ni hacen la otra bien. Y aparecen dando explicaciones que nadie se las cree. Explicaciones que no tienen sentido. Por ejemplo, tratar de explicar algo tan básico, no lo pudieron hacer. Le preguntan al ministro de Agricultura, mire, ¿y por qué andaban dando ayuda? ¿Por qué andaban dando alimentos a colonias que se sabe que no tienen necesidad? Y no estaban atendiendo a otras que sí tienen necesidad. Ah, dice, pero es que eso no me corresponde a mí. Yo solo compré y son otros los que se encargan de distribuir. Pero si es un equipo de trabajo. Ellos pagaron por embolsar. Ellos pagaron por encajar las cosas. Y hoy resulta que no sabe por qué andan regalando a quien no deben. Andan dando cosas a quien no deben. Pero lo que queda en evidencia es de que hay muchas cosas negativas que tienen una explicación y no la tienen ellos. El gobierno no puede explicar cosas tan básicas porque no le interesa dar cuenta de lo que gasta. No le interesa demostrar con hechos, con números, con cifras, cómo es que ha utilizado tantos millones de dólares y por sobre todo, por qué ha hecho uso de dinero cuando el decreto de emergencia terminó. ¿Por qué siguen gastando en julio, agosto, septiembre y octubre? Siguen gastando como locos cuando el decreto de emergencia no les permitía más que allá de mayo, por allá por mayo. Y sin embargo en julio y agosto y septiembre siguieron recibiendo transferencias de Hacienda y Hacienda se quedó sin dinero para pagar el Fomilenio. ¿Por qué? Por ese desorden financiero que tienen. Y al final
el primero que va a ir a la cárcel va a ser el ministro de Hacienda por dejarse llevar y por solo decir sí a las órdenes que recibe. Porque hoy que le está cobrando Fomilenio 50 millones, dice que no tiene, que ya los ocuparon en otra cosa. Pero ese dinero lo pidieron para Fomilenio. Ah, pero es que teníamos que hacer uso de otras cosas. Es que esto se les imagina que están en su cancha, ¿verdad? Donde pueden hacer y deshacer, ellos poner el árbitro, ellos poner todo, y los demás no tienen por qué preguntar. Eso es lo que ellos piensan, lo que ellos quieren pensar y quieren que otros solo les digan sí. Porque siempre hay gente que solo dice sí a todo lo que el gobierno dice, siempre hay personas que solo dicen sí, sí, sí. Y hoy en este mes, viene una avalancha de gastos que no van a tener de dónde agarrar. ¿Por qué? Porque la actividad económica no está bien, porque la actividad económica no está generando los ingresos y no se va a tener la capacidad para poder cubrir todas las obligaciones que vienen. Deja el gobierno sin pagarles las becas a los jóvenes por $400,000, pero andaba regalando 1 millón de bolsas de comida a Guatemala y otro 1 millón a Honduras. Y deja de atender a los jóvenes que necesitan que les paguen sus becas. Y eso apenas suma $470,000. Ah, pero se da el taco de decir aquí les manda el gobierno de El Salvador, hermanos hondureños, 1 millón de dólares en donativos. Que primero hay que atender la casa, pues. Primero porque es al pueblo de El Salvador a quien le corresponde recibir los beneficios, porque para eso paga impuestos. Está bien que después de haber cubierto las necesidades del país, ayuden, está bien, no pasa nada. Si usted tiene dinero, cubre sus necesidades y después le sobra dinero, pues tiene la capacidad de compartir con otro. Pero usted no se va a quedar sin pagar sus cuentas por ayudarle a otro. Ese es un sentido común, es una lógica sencilla, que no se va a quedar sin comprar su comida para darle a otro. Y hoy la Asamblea dijo que está apoyando a los jóvenes becarios para que les paguen esas becas. Y no es posible que le estén corrigiendo la plana a los de la Asamblea, al gobierno. No es necesario. ¿Por qué? Porque para eso está el gobierno, para administrar, planificar bien las cosas y hacer buen uso del dinero. Pero que la Asamblea le esté diciendo que cómo debe de gastarlo porque no está cubriendo las obligaciones, estamos mal. Porque la gente llega a pedirle respuestas a los diputados para que presionen al gobierno, para que le responda de acuerdo a sus necesidades. Pero si no lo está haciendo bien, la Asamblea está llamada a apoyar a la población en sus necesidades. Pero como no lo quieren hacer a las buenas, se ve en la necesidad de la Asamblea de emitir decretos para que se cumpla con esa obligación que se tiene. Ya va a terminar otra vez diciembre y todavía los alcaldes siguen esperando su famoso 10% que por ley les toca recibirlo. No es porque el gobierno quiera o no quiera, es que debe de hacerlo. Porque no importa la cantidad de dinero que ingrese en concepto de impuestos, de cualquier cantidad que reciba tiene que dar el 10%.
Pero ya se le acumularon 7 meses. Y no se ve por ningún lado que aparezca una respuesta. Son 288 millones de dólares los que el gobierno debe de pagarle a los alcaldes. Y eso no está viéndose. ¿Y hasta cuándo? Si el año ya va a terminar. Y si ni siquiera le ha podido pagar 1 o 2 meses, le va a poder pagar 7. Porque ese es el gran dilema que tienen ahora. Que quiere dejar esas alcaldías sin dinero para que la población diga, estos alcaldes no hacen nada. Porque esa es la campaña política. Los alcaldes no están haciendo nada. Y como no están haciendo nada, votemos por el partido oficial. Porque ellos sí van a hacer algo. Y al ganar un alcalde ellos les van a dar el FODES y con ese FODES van a empezar a hacer obras. Esa es la estrategia más vil y canallesca que el gobierno de El Salvador está usando. Ahorcar financieramente a los alcaldes para que los alcaldes no puedan hacer obras. Esa es la estrategia básica. Los alcaldes no pueden hacer milagros, no pueden hacer billetes. Ellos solo dependen de lo que el gobierno les pueda dar para hacer obras. Porque en primer lugar los impuestos que reciben las alcaldías son mínimos. A excepción de unas cuantas alcaldías que sí tienen buenos ingresos, pero así tienen grandes gastos. Hay muchas alcaldías, la mayoría, que no tiene ni siquiera para pagarle a sus empleados. Los ingresos que genera la actividad económica en esos municipios no es suficiente para cubrir. Y al no tener esos dineros disponibles, simplemente los alcaldes no pueden hacer nada. No pueden, solo van a dedicar a recoger la basura, solo se van a dedicar a tener ahí extendiendo partidas de nacimiento, cobrando impuestos de esos chiquitos. Pero grandes obras de beneficio a la población no existen, no se pueden hacer sin dinero. Ahorita está paralizado el Fomilenio porque le debe el gobierno 50 millones de dólares. Y no existe el dinero para terminar. Y ese proyecto de Fomilenio vence en diciembre último. Y después tendría que venir un Fomilenio 3, ¿verdad? Pero así como están las cosas, ¿quién sabe que venga un Fomilenio 3 a El Salvador? Porque no están cumpliendo las exigencias que han confirmado que sí van a cumplir. Y al no querer cubrirlas por desorden financiero que tiene, simplemente no tiene caso seguir con otro Fomilenio que tanto beneficio le ha proveído a El Salvador. Porque de 270, de 300 millones que invierte en el Fomilenio, una parte la tiene que poner el gobierno de El Salvador y otra parte el gobierno de Estados Unidos. Y sin embargo, si la contrapartida, el dinero que va a poner el gobierno de El Salvador no lo ha puesto, al momento de querer hacer otro plan de Fomilenio, lo van a pensar un poco para poder para poder soltar ese dinero. Porque no es solamente de decir, ay, mire qué bonitas obras hemos inaugurado. Sí, pero ¿a quién le han costado esas obras? ¿Quién puso el dinero para esas obras? No fue el gobierno de El Salvador, fue el gobierno de Estados Unidos. Ya se van a inaugurar escuelas, se inauguran carreteras, se inauguran puentes, pero son hechas con fondos de Estados Unidos.
Y es ahí en ese momento aparece, ustedes no están cumpliendo con la contrapartida que por obligación de ley es. Ah, pero es que la ocuparon para otra cosa. ¿Qué cosas? Ni siquiera dicen para qué. Hicieron un gran show que le iban a ayudar a las empresas, que le iban a ayudar a los pequeños comerciantes, que le iban a ayudar a los trabajadores por cuenta propia, y que para eso iban a ocupar 600 millones de dólares. Pero de eso los comerciantes por cuenta propia todavía siguen esperando que les ayuden. Cuando han pasado 9 meses, todavía siguen esperando que les aprueben una ayuda. Y mientras tanto, ¿qué? Tienen que cerrar, porque un negocio que cerró no tiene ni siquiera la posibilidad de recibir ayuda. Se le acabó el negocio. Y aquellos que han tenido la posibilidad de mantener abiertos sus negocios, esos sí van a recibir alguna ayuda, todavía no la están recibiendo. Pero los grandes negocios, esos ni siquiera han cerrado un día. Los negocios grandes, hoteles, bancos, supermercados, telefónicas, distribuidoras de energía, esos no han cerrado ni un día. Esos han seguido operando con normalidad. Incluso han recibido mucho más. Han vendido más de lo que normalmente venden. Si los que han salido perjudicados en la pandemia son esos negocios pequeños que solo dependen ¿cómo le llaman? Del entusiasmo del dueño, que si no tiene dinero busca la manera de conseguirlo para pagarle a sus empleados porque el negocio no le está dando. Y no se resiste, no se quiere hacer la idea de cerrar un negocio familiar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todavía los negocios en pequeño, me gustaría que me dijera un negocio en pequeño si ha recibido ayuda del gobierno. Y para eso se supone que eran 600 millones de dólares. ¿Quiénes son los que realmente han recibido apoyo del gobierno? ¿Los negocios grandes? Esos que no necesitan porque tienen sus reservas suficientes financieramente hablando, porque tienen una calificación de crédito alta, porque las condiciones para tener derecho a esa ayuda era que estuviera el negocio abierto, que fuera cotizante el Seguro Social, que tuviera empleados y que tuviera una calificación de crédito aceptable. Mientras en una reunión, cuando andaban justificando esos dineros en la asamblea, el mismo ministro de Agricultura llegó a decir que ese dinero ellos querían 40 millones porque le querían ayudar a la gente que nadie les da préstamos. La gente que no tiene una calificación de crédito aceptable, y dijo, nosotros les vamos a ayudar porque nadie les puede ayudar. Pues les dieron 600 millones y de esos, yo apuesto que los negocios esos pequeños, esos bazares pequeños, esas peluquerías que estuvieron cerradas por meses, esos salones de belleza que nadie los llegaba a visitar, esos comedores, las pupuserías, todos los diferentes negocios por cuenta propia que se les llama. 600 negocios cerraron solo en Santa Tecla, más todos los demás 78,000 empleos perdidos de gente que se quedó en la lona, se quedó sin trabajo, se quedó sin negocio, se acabó su capital. Y el gobierno
hizo el show diciendo que les iba a ayudar. Esa gente es la que menos puede decir, sí me ayudaron. Porque no era ese el objetivo. El objetivo era ayudar a la gran empresa. La gran empresa que ni siquiera cerró. Porque esa era la condición que pusieron cuando dieron los requisitos para optar a un crédito. Que no estuviera cerrado el negocio. Es decir, que todos los que cerraron por gusto, esos no van a recibir nada cuando son los que más deberían haber recibido para reactivar, para poder ellos abrir de nuevo su negocio, son los que necesitaban ese capital. Pero a esos no se les va a ayudar. Se les va a ayudar a los mismos, a los grandes, a esos que no están necesitándolo, porque estuvieron abiertos, simple. Pero a mí lo que me llama la atención es que ante la prensa, ante los medios, ellos hacen alaraca, ellos hacen el show de que estamos por el bien de la gente. Y allá ante el ministro de Trabajo diciendo que ha conseguido trabajo para los salvadoreños en Colorado otra vez. ¿Y qué no dicen que los salvadoreños que estamos fuera podemos regresar al país porque ya las condiciones están mejor? Y el ministro de Trabajo ofreciendo mano de obra para que venga a Colorado a trabajar. Ofreciendo mano de obra para que vaya a trabajar a Dubái. Y a los hermanos salvadoreños que se tienen que ir deportados les está diciendo, vénganse, aquí están los brazos abiertos. ¿Cuáles condiciones le están ofreciendo a los salvadoreños? Que por años han contribuido al desarrollo del país mediante sus aportes, mediante su envío de remesas ha contribuido al desarrollo del país por décadas. Y te apuesto que le están diciendo, aquí están los brazos abiertos, hermano lejano, véngase el país de las maravillas. Pero el ministro de Trabajo ofreciendo trabajo a los salvadoreños fuera del país. ¿Cuál es el verdadero plan de desarrollo económico? ¿Mandar mano de obra afuera del país? ¿Ese es el plan? Yo quisiera ver un plan de desarrollo económico orientado a recuperar esas 80,000 plazas que están perdidas en El Salvador, más las que se van a generar en fin de año, que van a quitar a unos miles de gente también. Pero ese plan no llega, ese plan no existe. Un famoso plan de desarrollo económico debe llevar una política de empleo clara, bien definida, pero no existe. Por ahora ni siquiera se está pensando en que ya pasó un año donde tenían que haberle aumentado el salario mínimo a los salvadoreños. Siguen ganando $7 diarios. Ya neto, ¿verdad? En la ciudad, en la industria, en el comercio, $10 diarios de salario mínimo, menos los descuentos, le quedan como 7 diarios. Donde tienen que hacer maravillas los trabajadores para poder subsistir con esos $7 diarios. Y a estas alturas, el ministro de Trabajo, en lugar de andar buscando trabajo para los salvadoreños fuera del país, debería de preocuparse por reunirse con las empresas salvadoreñas para poder estudiar el salario mínimo. Pero eso es lo que menos les interesa. Porque no les interesa el trabajador, les interesa la política. Y a mí me da mala espina cuando escucho
rumores de que dicen que quieren usar los fondos de reserva que tienen en el Banco Central de los colones, porque allá hay como 30 millones de colones almacenados que no se usaron después de la ley donde pusieron el dólar. Sin embargo, hay millones de colones ahí, cuidados, en el Banco Central, en las bóvedas, que dicen que los quieren sacar ya, los quieren usar. Y eso a mí me da mala espina, porque ¿qué valor va a tener el colón? ¿Qué valor va a tener en la calle? ¿Quién le va a agarrar los colones? Pero quieren soltar ese monstruo en lugar de hacer un plan de desarrollo que conlleve una política bien definida. No existe política económica en el país. No existe política de atención de salud. Ni siquiera existe política educativa en El Salvador. ¿Y cómo queremos nosotros hacer las cosas bien si nunca se vio un plan de gobierno? Nunca el gobierno actual en El Salvador presentó un plan de gobierno. Presentó un copy-paste fusilado de internet. Le llamaron Plan Cuscatlán, pero de eso nada se ha visto. Maravillas había en ese plan, pero de eso nada se ha visto. Verdaderas políticas de desarrollo en el país no se ven. Saludos Nelson Orellana, ¿cómo está Nelson Orellana? José Moreno, saludos. A lo mejor Bukele piensa que en todas las alcaldías van a ganar todos los candidatos de su partido y quiere darle a sus alcaldes el dinero que le debe. Ese es el plan. Ese es el plan que tiene. Porque están haciendo números en el aire. Pero no es sostenible. Porque hay un incumplimiento de ley. Ya existe un aviso en la fiscalía porque el gobierno no está cumpliendo con la ley. Y eso se llama desacato. Es un delito. Desacato. Eso puede llevar incluso a que despidan a los funcionarios culpables de no cumplir la ley de FODES. Y eso depende de que la fiscalía actúe, lo cual no lo está haciendo. Saludos, me parece Nelson Orellana, Danilo Núñez, saludos, Luis Guzmán, ¿cómo está? Cheno Cruz, saludos, José Manuel López, saludos. Y entonces cuando nosotros empezamos a revisar y a darnos cuenta de que El Salvador no tiene un plan de desarrollo en ninguna de sus áreas, uno se pregunta, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta que lleva el gobierno, El Salvador? ¿Cuál es la ruta que lleva? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Vamos a seguir como los bomberos apagando fuegos, queriendo dar soluciones a corto plazo. A ver qué es lo que sale. Atiendan a esos, cállenles la boca, atiéndanlos y ahí después ya le va a pasar. Apagando fuego el gobierno nada más. Cuando en realidad lo que se necesita es tener concretamente una ruta de trabajo que permita al Salvador decir a dónde quiere estar. Dentro de un año, cómo queremos estar. Cuando usted en la vida no tiene una ruta definida de que a dónde quiere llegar, anda por el mundo como la Llorona. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Y el gobierno de El Salvador brilla por su ausencia, los planificadores.
En el mes de mayo anunciaron que contrataron a una firma para desarrollar un plan de gobierno, un plan económico, dijeron. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo dan a conocer si ya lo tienen? ¿Cuánto pagaron para que pudieran mejorar la imagen del presidente en Estados Unidos? 1.2 millones de dólares. ¿Para qué? Solo para que le digan cosas bonitas, para tener una imagen positiva hacia afuera. Porque ya se descubrió que una información en una página por ahí que andaba diciendo que El Salvador era el mejor en materia de atención a la pandemia, ya se descubrió que ese estudio lo pagó el gobierno. Ya se descubrió que tiene contratados a personas en Estados Unidos para que hagan lobby, para que platiquen con los congresistas, con los del Senado, para cambiar la imagen negativa que algunos pueden tener. Porque hay congresistas que le dicen claramente que usted es un sinvergüenza, señor presidente, porque no da respuesta. Hoy está desarrollándose un foro de la libre expresión, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se está exponiendo los diferentes avances o retrocesos en materia de libre expresión, donde están dejando en evidencia que el mayor irresponsable, el que irrespeta la libertad de expresión en El Salvador se llama Gobierno del Salvador. Y ponen como principal responsable al organismo de prensa de la presidencia. Y sale el fulano atacando a la mujer que representa los intereses de los periodistas de El Salvador, porque no piensa como él, y la sale atacando, quitándole méritos, quitándole créditos, cree que con eso va a poder demostrar que en realidad está irrespetando la libertad de expresión. Por el contrario, queda en evidencia que cada día hay más irrespeto al libre pensamiento en El Salvador y que puede llevar a una situación muy delicada. Esperemos que todo marche diferente, esperemos que en algún momento agarre un rumbo, lo cual no va a estar nada fácil, porque ya demostraron la incapacidad que tiene el gobierno de El Salvador. Lo peor es que no se quiere dejar ayudar. Y ahí es donde estriba el mayor problema del gobierno de El Salvador, que cree que lo sabe todo, que ellos son los sabiondos y que todos los demás somos ignorantes y no sabemos qué decir o qué hacer. Porque hay una recua de seguidores que solo le aplauden, le llaman foca, solo aplauden. Pero en realidad la gran mayoría de personas no pensamos de esa manera. Tenemos un poquito de cerebro, un poquito de análisis que nos hace ver las cosas diferentes. Así que los dejo hasta aquí. Cuídense mucho, protéjanse, abríguense si está ahí como muy heladito. Abríguense, aquí está muy heladito. Cuídense mucho, fue un gusto saludarlos este día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio.